uno de ustedes todo tipo de bendiciones. Entendemos nuestra labor como iglesia en la tierra, el cuerpo de Cristo, traer bendición y continuar el propósito del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, aquellos que seguimos sus pasos. Hemos comprendido así nuestra labor, nuestro ministerio de llevar la palabra, que es la voluntad del Padre a las naciones, y como parte del cuerpo de Cristo, me dirijo hacia ustedes, transmitiendo lo que es la voluntad de Dios a través de su palabra, en la interpretación correcta a la luz de las Escrituras y en la dirección del Espíritu Santo, buscando la plenitud de la gracia de Dios, sea Él trayendo claridad tanto a ustedes para estar apercibidos y poder recibir la palabra de Dios, como a mi vida, de poder transmitirle a ustedes solo aquello que el Padre desea que llegue a sus corazones, a sus vidas y a la mía también, y seamos edificados y por otra parte también alentados y estar dispuestos para presentar tanto sana defensa de la fe que profesamos, como tener claridad en el camino en el que andamos cada uno de nosotros. Aquellos que nos hacemos llamar hijos de Dios, seguidores de Cristo Jesús, debemos de saber los tiempos que vivimos, las sazones de estos, los propósitos de Dios en medio de la pandemia, por ejemplo, también nuestras vidas personales, familiares, y si es necesario dar respuesta cuando alguien lo necesite, pero también por sobre todo nosotros tener claridad de lo que nuestro Padre quiere para con nosotros, sus hijos. Y hallamos que la voluntad de Dios es que nosotros podamos tener tanto consuelo, claridad, sosiego, sanidad a través de la palabra, dirección. Así que buscamos en esta hora la directriz de la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer orando. Vamos a orar para compartir en esta hora la palabra del Señor. Vamos a orar primeramente. Eterno Dios y buen Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gracias por tu amor, misericordia, bondad que has tenido para con nosotros, Señor. Al traer a nuestras vidas tu palabra, al traer a nuestras vidas al precioso y maravilloso Espíritu Santo, aquel maravilloso Consolador prometido luego de la venida de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión a tu presencia, Padre, prometiendo la venida de otro Consolador, la venida de este maravilloso Consolador, y es la guía que es aquel que nos trae claridad, consuelo, y podemos estar en tu presencia, Señor. Gracias por la manifestación de tu gloria y tu gracia a través de tu Espíritu Santo. Y que trae a nosotros también, Señor, el poder entender tu palabra, el poder comprender, porque no se entiende conforme razón humana, aunque cualquier humano puede leerlo, cualquier hombre, cualquier mujer. Pero para entender tu corazón y tu voluntad, escritos en la Biblia, necesitamos tu Espíritu Santo. Por eso es que te doy gracias, Señor, por la hermosa labor de tu amado Espíritu Santo, nuestro amado Consolador. Te bendecimos, Padre, bendecimos tu nombre y te rogamos, Señor, cumpla su propósito a través de la exposición de la palabra en estos tiempos, que traiga sanidad y consuelo. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Sean muy bienvenidos, les decía a cada uno de ustedes, a quienes va a llegar esta palabra, y los invito, luego de esta oración, a buscar en sus Biblias lo que es la continuación de una predicación que entregué hace 2 domingos atrás, un domingo anterior, al que predicara a mi esposa, ¿cierto? Que es la segunda parte, y si Dios no hizo otra cosa, última, de la predicación que lleva por título Así ha dicho Jehová. Esta está en Jeremías, capítulo 37, con un contexto directo, 10 capítulos anteriores al mismo libro, Jeremías, donde Dios habla al profeta, ¿cierto? En el capítulo 27, y encontramos allí algunos pormenores y algunos detalles importantes que ya los conversábamos en la predicación pasada, no creo que sea necesario volver a tocarlos, acerca del mensaje que el profeta tiene que entregar en esa ocasión, el capítulo 27, a 5 reyes y en este caso a Israel. Ahora, a diferencia de esa ocasión, solo necesita dirigirse a Israel. Vamos entonces a la lectura bíblica y vamos a leer en el capítulo 37, como les decía, de Jeremías. Y para ustedes y para mí, en el nombre de Cristo Jesús. En lugar de Econías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, el cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá.
Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selamías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ello a oído de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos, y atacarán esta ciudad, y la tomarán, y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová. No os engañéis a vosotros mismos, diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Esta palabra que puse anteriormente en la predicación pasada, el título Así ha dicho Jehová, es una palabra tajante, es una palabra que, como toda palabra que viene de Dios a veces a nuestras vidas en un contexto, un aspecto aparentemente negativo, difícil es de oír y rechiña y es complicado para nuestra naturaleza someterse inmediatamente a ella. Y digo esto porque es difícil a nuestra naturaleza humana obedecer de buenas a primeras siempre a Dios. Por eso este camino es tan complejo, el camino llamado el camino del Evangelio, del cristianismo. Porque es bonito, es hermoso. ¿Quién no quiere tener comunión con Dios? Pero cuando te das cuenta de que empiezas a adentrar y a tener comunión en las cosas de Dios, y muchas de ellas no son agradables ni a nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, nuestra óptica de la vida, independiente de la cultura en la cual hubiésemos sido criados o de la familia a las que vengamos, pertenecemos todos de cosmovisiones distintas a las familias en las que nacemos, conforme nos crían nuestros padres, o a esas culturas regionales, locales, o aún otros países, cada uno sus propias culturas y sus cosmovisiones políticas, sociales, de lo que tiene que ver la vida. Y cuando venimos a Dios, Dios no nos pregunta si nos parece bien algo, la forma que Él tiene de pensar, de actuar o de decidir. Hay cosas, sobre todo aquellas que las que Dios determina, es necesario que nos detengamos y entendamos el porqué del actuar de Dios. Y con esto no quiero decir que vamos a entender todas las decisiones de Dios, pero si nos detenemos a meditar, vamos a entender muchas veces que Dios siempre tiene la razón. Inclusive a aquellas en las que aparentemente no la tuviera, o aún más, cuando no las comprendemos, la primera, la segunda, la tercera vez. Pero a la vuelta a veces de años, venimos a caer en razón de que Dios siempre, siempre la tuvo y nosotros éramos los que estábamos equivocados. Este mensaje, al igual que muchos otros, del mismo profeta Jeremías y de otros profetas usados por Dios, no son bienvenidos al pueblo, no son del parecer de muchos, no son de los más citados en los altares y en los púlpitos inclusive de estos días. Pero alguien decía atinadamente, la vida es de dulce y de grasa. A veces a mí particularmente me gustan mucho los dulces, chocolates, pero hemos de entender de que las situaciones complejas, adversas que se nos presentan en la vida, nos dejan tantas o inclusive a veces más enseñanzas que aquellas que no lo son. Es el caso de esta situación.
Ya uno podría decir, cuando estudia la historia de los judíos, hacía buenas a primeras, si no profundiza mucho, uno diría, ya es suficiente con que estuvieran, ¿cierto?, eh, bajo un imperio. Ya lo decíamos la vez pasada, están siendo dominados por los caldeos. Y siendo de aquel imperio rey Nabucodonosor, quien tenía dominado vasto territorio, los judíos estaban inmiscuidos ahí. Pero no suficiente con ello, ahora los tenían sitiados. Y, y para que usted y yo podamos entender en simples rasgos, sin profundizar mucho en lo que es un estado de guerra, ¿cierto? Sitiado significa bloqueo. Es un bloqueo, nadie entra ni nadie sale. Pero es un bloqueo de guerra. Así que ni siquiera comidas, insumos, personas, ayuda. Porque ese bloqueo tenía como propósito debilitar supuestamente o apaciguar una rebelión para luego avasallarlos, aniquilarlos, o depende de la situación, como en este caso. Pero lo que dice el profeta a última hora no tiene como idea simplemente una amedrentación de parte de los caldeos a los judíos, sino que venía casi una completa aniquilación. Y creo que ellos lo tenían muy claro. El asunto está, ya lo discutíamos la vez pasada y espero que esta vez no tengamos que hacer, sin embargo voy a hacer nada más mención. Es que justo querer liberarse, decía yo en esa ocasión, de la bota opresora, es algo intrínseco en el ser humano. Sin embargo, el asunto está en cuando la mano de Dios está ahí y es incomprensible. Entonces tenemos que desdoblarnos, salir de nuestra posición de injusticia o justicia social humana y poder entender la mente de Dios para comprender situaciones que nos superan, situaciones que van más allá de lo humano, situaciones que van más allá de las circunstancias puntuales, sociales, que rodean alguna situación, como sea familiar, sea escolar, sea laboral o aún nacional, a nivel global, como en este caso, si tuviéramos que hablar o tomar como ejemplo, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, de la pandemia en la cual todavía estamos sumidos. Como nación llevamos ya más, me parece, 5 meses, nosotros solo como país, más de 120 días en esta situación. Quiero hablarle de 3 cosas hoy día en esta predicación, que es la segunda parte de la palabra, que está con una característica, ¿cierto?, negativa. Hoy día quiero hablarle acerca de no obedecer, no os engañéis y no se apartarán. Estos 3 términos que quiero utilizar para que veamos y saquemos en estricto rigor las enseñanzas que nos puedan traer crecimiento a nuestras vidas personales, como a lo mejor una pequeña pincelada, un análisis de lo que nos sucede alrededor. Y espero que les sirva de provecho a ustedes, a su vida, como está sirviendo a la mía. Y pueda desechar si algo no le gusta, usted tiene la libertad para hacerlo. Por eso le he invitado, en principio en oración, que el Espíritu Santo de Dios aclare su mente, su corazón y pueda usted llegar lo que usted requiera en esta hora. Vamos entonces a la palabra. Amén. Dicho esto, nos vamos al versículo 2, donde vamos a tratar el primer punto de esta predicación, que bajo el subtítulo No obedecieron, dice así, 37:2. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Cuando uno se encuentra con un hijo rebelde, en la familia a veces siempre los hay, creo que nadie quiere ser rebelde a los papás por serlo. Siempre hay situaciones por las cuales. Los papás muchas veces analizamos situaciones, excepto que se hayan conjugado muchas, no sé, un mal día o un problema puntual en el trabajo, una pelea anterior, y que justo te llegaste a la casa y el hijo decidió ser rebelde en el momento menos indicado y le llegó un castigo directo, inmediato. Hay papás que llegan y actúan sin meditar, pero la mayoría de los padres, y yo sé que todo padre ama a su hijo, analiza antes de aplicar un castigo, si es necesario, y luego que va a aplicar ese castigo, qué tipo de castigo requiere para
aquel tipo de rebeldía, con el único y gran propósito de enmendar la situación y hacer que el hijo entienda que está equivocado, va en mal camino, para que traiga crecimiento a su vida. Eso a grandes rasgos. Y todos los papás, yo sé que me entienden. Nos ponemos en situaciones, estamos a veces en gran disyuntiva. Es tan complejo aplicar un castigo a los hijos. Y con razón algunos padres dicen, me dolió más a mí que yo sé que a él. Pero tenemos la responsabilidad de disciplina. Amén. El texto dice abiertamente que Dios, como Padre de la nación, como Padre celestial, como Padre bueno, como Dios de la nación de Israel, le entregó un mensaje, una orden. No era un consejo, no era simplemente, ¿saben qué? Piénsenlo, medítenlo, vean ustedes si quieren hacer algo. No, Dios entregó tácitamente una orden. Dijo, ustedes sométanse a Nabucodonosor, a los caldeos. Pongan su cuello al yugo opresor. Eso es lo que dice el mensaje, capítulo 27, ya les dije, lo veíamos la semana pasada, el mismo Jeremías, de 10 capítulos anteriores a este, donde Dios le dice a Jeremías, manda, ¿cierto?, al rey Sedequías y dile esto y esto, y a los otros 5 reyes también lo mismo, si es que quieren vivir. Es extraño, y ya lo decíamos, pero entenderemos, si vemos el trasfondo de esto, que siempre, aunque parezca lo contrario, cuando Dios nos lleva y nos pone en encrucijadas tan difíciles de someterse, porque en este caso es difícil hacer caso a Dios, ¿amén? Pero abiertamente el pueblo no le hizo caso a Dios, y eso es lo que está diciendo el texto. No obedecieron, y aquí no simplemente fueron algunos. Uno dice a veces, cuando hay malas leyes en un país, y hay una rebelión, es fácil aplacarla cuando son unos pocos, pero cuando todo un país se subleva, hay un caos. Tiene que haber un cambio completo. Aquí toda la nación no le hizo caso a Dios. Y no le hizo caso a Dios porque no está entendiendo el trasfondo de la situación. El texto dice claramente, pero no obedeció él, refiriéndose al rey, ni sus siervos, esto quiere decir nadie de palacio, nadie de gobierno, nadie con autoridad, incluyendo a sus familiares, ni el pueblo, o sea, toda la nación, incluyendo levitas, sacerdotes, la señora de la esquina, el almacén, todos, la abuelita, el niño, toda la nación en rebeldía en contra de Dios, porque, bueno, aquí fácilmente los discursos sociales y políticos sobran y argumentos serían de más. Pero ¿cómo una nación completa se rebela en contra de Dios? Justificación encontraríamos muchas, hay de sobra. Por eso es que cuando alguien se aparta de los caminos del Señor, tiene justificaciones de sobra, no le faltan. Lo último que alguien dice cuando desobedece a Dios, lo último que alguien dice cuando se aparta de los caminos de Dios, lo último que alguien dice cuando se da cuenta que está sumido en completo error y lejos de Dios, es decir, no es nuestra culpa, Señor. Me aparté porque yo soy pecador. Me aparté porque equivoqué el camino. Israel no lo está asumiendo. Israel no se ha dado cuenta de que está bajo la opresión de los caldeos por causa de su pecado, su rebeldía, la de sus padres, y desde el principio, y sus abuelos, y sus tatarabuelos, y sus tatarabuelos, y todas las generaciones se habían rebelado contra Dios. Y Dios quería darle los tenía en disciplina, Dios quería darle una enseñanza de vida. Dios no ha perdido la esperanza en Israel, como algunos piensan, porque esta situación aboga en favor del pueblo, aunque parezca lo contrario. Eso se pierde de vista cuando uno se sumerge en la menudencia, cuando uno no entiende, no vuela, no levanta el vuelo. Yo les invito en esta hora que usted pueda comprender la mente de Dios, pero saliendo de su humanidad, levantándose como el águila se levanta y puede observar desde arriba la situación. Cuando nos sumergimos en nuestros propios dolores y en nuestros propios problemas, es difícil poder encontrar solución a la situación en la que estamos pasando. Sí, a veces desconozco lo que usted está viviendo. Pero a veces hay familiares, a veces hay una carga de muchos años, de una espina en el pie. Pueden ser muchas las variadas, las situaciones que nos llevan a estar sumergidos bajo un dolor, bajo una opresión constante. Pero cuando encontramos el propósito de Dios, por el cual Dios permite que sucedan esas cosas, vemos de que viene en nuestro favor. Al pasar los años nos damos cuenta que si bregamos bien, si avanzamos sobre la situación, aprendimos
lecciones de elevada moral, con una riqueza inalcanzable, difícil de haber podido adquirirla en la universidad, en un trabajo, en una empresa. Cuando Dios da enseñanzas de vida, son enseñanzas de vida eterna. Y las situaciones difíciles nos enseñan a veces mucho más que las fáciles. El asunto está en que Israel no está comprendiendo. Pareciera que todo lo que está padeciendo es en vano, y eso es más terrible aún. Porque si vamos a sufrir, suframos con propósitos. Y entendamos, entonces podamos sacar las enseñanzas que requerimos para nuestro crecimiento, para el día de mañana poder cumplir los propósitos de vida, aquellos con los cuales encontramos, que tenemos en la tierra. Lo que sucede con Israel es que, aparte de todo, no entender que la voluntad de Dios es que ellos estén bajo ese yugo, es que se rebelaron contra Dios. O sea, abierta, lisa y llanamente, el hombre de Dios les habló y ellos no escucharon, desobedecieron. Han pasado años desde el mensaje que le entregó Jeremías al pueblo. Ellos siguen en rebeldía. No estaban sitiados la primera vez, ahora sí. Y pasamos a lo segundo que quiero compartir en esta hora, donde dice, no os engañéis. El versículo 9, parte B, nos señala de que Israel, los judíos, o lo que queda de Israel en este caso, ¿cierto? Pueblo judío, estas dos tribus y media han acogido, han atesorado una esperanza equívoca en su corazón. Han guardado dentro de ellos una esperanza errada, como muchas veces a usted y a mí nos pasa. Cuando nos aferramos a una idea que a Dios no le agrada, cuando nos aferramos a algo que solo nos está haciendo daño, nos va a hacer daño y va a destruir lo que más amamos. Está sucediendo con este pueblo. Versículo 9 relata así la situación en la que ellos se encuentran. Leo para ustedes. Dice, así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda, ya los caldeos se apartarán de nosotros. ¿Por qué no se apartarán? ¡Wow! La introducción, los versículos anteriores, el contexto directo de este versículo dice que el pueblo judío mandó a pedir ayuda al pueblo egipcio. Habían hecho una especie de conflagración, tenían una especie de unidad o compromiso o pacto. Y el ejército de Faraón venía en rescate, en ayuda de ellos. Y cuando los versículos anteriores dicen de que los caldeos escucharon que venían y se enteraron, se retiraron. Pero también los mensajeros de este ejército, al saber de que los caldeos se habían retirado, no llegaron al final, también se devolvieron. Así que ya. Y estaban celebrando una aparente victoria que los esperanzaba de saber de que los caldeos se asustaron a creer de que los egipcios venían a hacer guerra contra ellos. Pero Dios le dice al profeta, dile, mándale a decir al rey Sedequías que mandó a consultar, así digo yo, así dice Jehová, según la Reina Valera. Menciona a Jehová. Las otras versiones hablan de, ¿cierto? El nombre de Dios, como Él. En este caso, Yahweh dice. Otras versiones. Pero es Dios quien está hablando. Dice, yo digo, dice el Señor, que no se engañen, no os engañéis. Y esto le quiero hablar. A veces vivimos sumergidos en errores años tras años y creemos que Dios se ha olvidado. Dios se olvidó. Puedo seguir en mi estilo de vida, puedo seguir con estos planes que algún día sabíamos que a Dios no le agradaba, pero ahí estábamos. No hemos recibido la venia de Dios, pero seguimos empecinados en hacer nuestros propios proyectos lejos de Dios. Pero dice, no se engañen, no van a fructificar. No van a fructificar. Dios le está diciendo al pueblo, diles que no se engañen.
Han confiado en Egipto y sabe que eso es lo peor, lo que si algo le desagrada a Dios, que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nuestros cálculos, en nuestras fuerzas, en nuestros proyectos, en nuestros títulos, en nuestra experiencia, en nuestro bagaje de vida y creemos que la tenemos toda para ser felices, y cuando venimos a Dios tenemos que entender de que si ponemos nuestra confianza en Dios, ahí está asegurada nuestra victoria. Aunque nuestro caminar sea como ir en el mar, un poco arriba, un poco abajo, un poco arriba, un poco abajo, pero si Dios es nuestro capitán, si Él va navegando con nosotros en este mar tempestuoso llamado vida, no importa lo que suceda, lo que venga, que un día usted vea todo con claridad o otra vez esté sumergido abajo, usted va a llegar a buen puerto. Pero cuando Dios no es el capitán de nuestras vidas, si nosotros tenemos confianza en nuestra experiencia, los negocios que hicimos en el pasado, nuestra manera de hablar, nuestra labia, nuestra visión de vida, lo que aprendimos, la experiencia de nuestros padres, si comenzamos a aplicarla y nos olvidamos de poner nuestra confianza en Dios y confiamos en lo que nosotros creemos que es correcto, vamos a la suerte. Y Dios dice, no se engañe. ¿Cuántas empresas tenían apostado a este año 2020? Negocios, dineros, y se fueron todos a pique. Aún las iglesias, ¿sabía usted? Había un mover, una moda en las iglesias de corte cristiano, evangélico, protestante, en las últimas décadas, de cada año ponerle un nombre. El año de la victoria. Este es el año en que tú vas a recuperar todo lo que el diablo te robó. Este es el año de la restitución. Y comenzaron a decir cosas. ¿Y cuántas cosas se dijeron para el 2020? Yo hace 5 años que venía escuchando de la operación 2020 y planes de las iglesias y los hermanos, aún misioneros y ministerios. Y todo se vino a pique. Ni siquiera nos podemos reunir en las iglesias. Y uno dice, ¿Dios cerró? No supieron escuchar la voz de Dios. Todos aseguraban sus proyectos, en sus planes, en sus ideas, en su experiencia. Como dijo un día un joven, iluso predicador egresado de su universidad teológica, llegando a una población simple de Cerro Navia, del Gran Santiago, diciendo, yo esta comuna en 30 días la evangelizo. Denme una iglesia. La iglesia que sea la lleno en tanto tiempo. Tuvo años y solo quedó con 7 seguidores. Años. No porque Dios no tuviera poder, porque a veces hablamos de más. A veces somos bravucones en el nombre de Dios. A veces somos unos ilusos religiosos y olvidamos de que es Dios. De que es Dios quien tiene la última palabra. De que es Él. No os engañéis, dice Dios. No os engañéis. Algunos piensan que de esta pandemia van a salir simplemente porque llega la vacuna. No, aquí hay un propósito de Dios y están ciegos, no lo están viendo. Y hace mucho rato que humildemente les vengo diciendo que aquí hay un plan de Dios, que debemos de sacar enseñanzas de nuestros errores. Hemos pecado contra Dios, la humanidad ha ofendido a Dios grandemente. Tiene que sacar enseñanza de cada tropezón. Italia vuelve a recaer. Las noticias llegan, vuelan rápido. Hace 24 horas atrás, están asustadísimos los italianos, una de las naciones más adelantadas a nivel global. Los países más modernos están asustados, no pueden detener esta pandemia. Porque hay un propósito de Dios. Y esta palabra también viene a nosotros, a las naciones. No se engañen. No piensen que sin Dios van a salir adelante. Y tiene que haber propósitos, hay fechas, hay tiempos, y esto se va a acabar, pero cuando Dios lo diga. La humanidad tiene que entender que esto es con Dios. Sin Dios no se puede. Y hay que sacar enseñanzas. Y hay que mirar para arriba, hay que mirar a los cielos. Que se han olvidado del Creador, que nos hemos olvidado del Creador. Que hacemos nuestros propios proyectos sin consultarle a Dios, sin poder esperar. Apresurados, raudos. ¿Quién es el primero en señalar el próximo año lo que viene? Avisorando, profetizando, declarando, proclamando y equivocándonos. Eso es lo que ha sucedido. La palabra es clara, no os engañéis. Y a través de este mensaje podemos aprender mucho.
No podemos seguir siendo ilusos o sacar grandes enseñanzas de este texto. Ellos, en sus conclusiones, son un país que sabe de guerra. Los judíos saben de guerra y sabían de estrategias. La estrategia aparentemente había resultado. ¿Cuánto tiempo de asedio? Mucho. Estaban asediados por los caldeos. Pero parece que había resultado el plan. Los egipcios respondieron a su pacto y venían. Entonces cuando vieron retirarse a los caldeos comenzaron a celebrar y a festejar. Y aparentemente, de los primeros versículos hasta acá, en ese trayecto en que el rey envía mensajeros claves, se los voy a leer, pues dice la escritura, ¿cierto? Que en el versículo 3 dice, envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros a Jehová. Y luego los versículos más adelante, unos pocos versículos nada más, pareciera que entre el trayecto que el rey mandó a estos emisarios, al profeta, no tiene que haber sucedido ni siquiera a lo mejor un día, cosa de horas. En ese trayecto de tiempo corto, los egipcios vienen en rescate, aparentemente, de los judíos, los caldeos se van. Entonces, Dios le dice a Jeremías, envíale este mensaje. No piensen ustedes de que esto se acabó. No se engañen, que sus cálculos no los engañen, que sus profetas no los engañen, que sus líderes no los engañen. Aquí es Dios quien tiene la última palabra y eso es necesario que lo entendamos, que lo entienda usted, que lo entienda yo, las iglesias, los hermanos, las naciones, los reyes, nuestros presidentes, nuestras autoridades, que no se engañen, tienen que entender que es Dios quien siempre tiene la última palabra. A usted debe entender que es Dios. No se engañe, amigo, sacando sus propias conclusiones, sus fórmulas a la felicidad. Mi esposa canta una canción, siempre una frase, está en sus labios. Dice, solo Dios hace al hombre feliz. Y a la gente se le olvida eso. Pone su mirada en un vehículo, pone su mirada en una casa, pone su mirada el hombre en una mujer, la mujer en un hombre. Y al pasar los años se dan cuenta de que algo mejorado tal vez. Están dentro del propósito inicial de Dios para la humanidad, pero solo el hombre es completo, pleno y la mujer igual. Llega a la plenitud de su felicidad cuando tiene un encuentro personal con su Hacedor y luego camina en la voluntad de su Hacedor y luego puede ir con él de la mano todo el trayecto y el peregrinaje que tenga que caminar en esta tierra. Sea un día que estemos arriba en la marea o otro día estemos abajo. Si va de la mano con Dios, va a la segura. Pero si va solo, va a la suerte. Y por último, quiero compartir en esta predicación versículo 9c y el 10. Que me inviten a hablar acerca de ello, que dice, no se apartarán. Leo dice así. Porque no se apartarán, porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. En esta parte final de la predicación, quiero hablar de lo tajante que es Dios cuando Él decide hacer algo. Cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta de que existe para los hijos de Dios caminar o en la perfecta voluntad de Dios o en la misericordia y el amor de Dios con su voluntad permisiva, como alguien podría decir. Y de estos tres, siempre lo mejor es andar en la voluntad del Señor, la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuán difícil es? Sin embargo, muchas veces Dios permite que zigzaguemos. O a veces como un Valentín vamos y vengamos, y podamos, y nos da hilo, y nos deja ir. Pero cuando Dios tiene una fecha, tiene un tope, como fue, y la Escritura señala el tiempo del diluvio, que a través de un arca Dios salvó la vida a la tierra y con él a la humanidad, con una sola familia. Luego puso una fecha para la venida de Cristo, nacer de una mujer, entregarnos un mensaje, darnos los delineamientos para entregar la salvación a través de su muerte en la cruz. Ese día tuvo que suceder porque fue establecido por el Padre. Así también viene un fin.
donde la humanidad dejará de ser un día. Pero también cada situación puntual, como la que nos toca vivir, cuando Dios dice algo, eso tiene que cumplirse. Y yo estoy seguro de que esta pandemia tiene un propósito de Dios. Dios la ha permitido, ha venido. Dios tiene un plan con la humanidad. Primero que se arrepienta, que entienda que ha hecho las cosas mal, que hemos hecho las cosas mal como seres humanos en la tierra. No necesitamos hermanos y hermanas que prediquen, que digan que hemos destrozado todo, que hemos destruido todo, porque los cálculos, ¿cierto?, de los humanistas, de los ecologistas, hablan por nosotros. Ellos hoy día dicen lo que hace muchas décadas veníamos predicando. El hombre se ha venido destruyendo a sí mismo y ahora, no basta con eso, ha destruido todo lo que Dios le ha entregado en sus manos. La tierra, el aire, el agua. Todo lo ha hecho mal. La inteligencia que Dios le ha dado, la capacidad, la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, las explosiones, las enfermedades, las pruebas, el abuso de poder. No paró ahí. La humanidad podría haber hecho un antes y un después de la Segunda Guerra Mundial. El armamento sigue, los países, las naciones creando, inventando otro tipo de bombas para autodestruirse. La multiplicación de las drogas, el exceso de poder. Y podríamos seguir y seguir y seguir. La humanidad tiene que entender que Dios tiene un día para todo. Tiene un tiempo. Y cuando Dios dice, aunque hagan lo que hagan, esto va a terminar un día, porque Dios así lo ha establecido, va a ser. Y de que la humanidad un día va a cesar, también, porque Dios lo ha establecido. Dios, solo Él es digno de que tú pongas toda su confianza en su presencia. Y de que sepas de que a veces es bueno, es mejor recibir una reprensión de parte de Dios, recibir de parte de Dios alguien puede decir el daño que viene de Dios, porque así como viene el daño, luego Dios trae la cura, la salvación, la sanidad, que nosotros nos perdamos lejos de Dios donde no hay cura ni hay sanidad y andemos a nuestra propia suerte. Israel había de entender de que todo esto le iba a traer buenas consecuencias, porque el pueblo había pecado generación tras generación, necesitaban ser transformados, necesitaban ser disciplinados, aprender. Y en esto alguien podría discutir si Dios es bueno o no es bueno. Yo estoy seguro de que el amor de Dios y su bondad se ve a todas luces a través de esta situación. Alguien podría no verlo, pero como el buen padre, cuando disciplina a sus hijos, el hijo puede decir, mi padre no me ama, pero va a llegar un día cuando entienda de que cada disciplina por el cual fue sometida tanto por su padre y su madre, solo le hicieron de él la persona que llegó a ser. Hoy día vemos jueces corruptos, jueces perversos, como daba esta noticia un día en el norte de Chile, un juez maltratando a su propia progenitora, en un estado de vejez, casi desvalida completamente. ¿Qué corrección le faltó? Si tuvo los mejores estudios. Tal vez algún día será un análisis de eso. Pero usted puede llegar a no seguir estos malos ejemplos de hombres que aparentemente se sientan, juzgan, otorgan, dan, quitan, privan, emplean las leyes a su favor, a su beneficio, con justicia o injusticia. Pero si usted como padre, como madre, disciplinado bien a sus hijos, puede descansar. Porque el hijo cuando sea adulto se acordará de la justicia que es correcta, de cómo se deben hacer las cosas. Pero aquellos que no han sido disciplinados, ¿a qué ley se someterán? Solo hablan y no han vivido nada en carne propia. Pues Dios a su pueblo, como dice la palabra de Dios, al hijo que toma el Señor por hijo, aquel que es padre, lo disciplina, lo castiga, lo corrige. Si usted toma la situación difícil por la cual está atravesando cualquiera que sea, y que entiende que si no ha salido de ellas porque hay un propósito de Dios, entonces vea la disciplina de su Padre Celestial, para que pueda ser corregido. La cojera en la cual usted anda y no se ha dado cuenta tal vez, o la ceguera, y se ha quitado, y pueda andar a la luz de la voluntad de Dios. Yo prefiero personalmente la disciplina del Padre, antes de no ser disciplinado por Él, y de que Él no me tome por hijo. Porque todo aquel que Dios toma por hijo, Dios lo disciplina. Y esta humanidad, la creación misma,
Dios tiene injerencia en ella y está preocupado por todos. Que todos vengan al arrepentimiento, que todos puedan acercarse. Alguien podría decir, no, esto se trata solo de los hijos de Dios, es solo los judíos. No, no es así. Dios está preocupado de toda la humanidad. Pues ya les decía, el contexto es el capítulo 27 de este mismo libro, donde Dios primero manda a los 5 reyes, que son reyes impíos de naciones impías, que adoran a dioses paganos, a decirles cómo tienen que salvar sus vidas. Parece una locura el mensaje, sí. ¿Quién le va a hacer caso a alguien que le dice sométete a este problema, porque esa es la voluntad de Dios y vas a vivir? Bueno, un hijo que aprende a ser obediente y que conoce a su padre, cuando su padre le dice, ¿sabes qué? Robaste, ve y pide perdón. Esto no es tuyo, ve y devuélvelo. Él no dice mi papá está loco, sino que sabe que su papá está en lo correcto. Usted como hija o hijo de Dios, si está recibiendo alguna situación difícil y entiende que esta palabra es para usted, porque el Señor le dice, primero, desobedecisteis todos. Segundo, se engañaron pensando equivocadamente. Y tercero, esto no se va a apartar hasta que cambies. Usted dice, bueno, si a la tercera Dios me dice, entonces entiendo, me someto a su voluntad. Yo deseo que usted sea completamente bendecido o bendecida. Si la situación por la que está pasando es una enfermedad, puede ser un cáncer, puede ser una situación tan compleja que solo usted y Dios sabe, está ahí, no ha sido quitada y ha orado y ha pedido y intercedido, es porque hay un propósito de Dios en ella. Encuéntralo a través de esta palabra. Que hoy venga la revelación, que hoy venga la claridad por lo que usted está sucediendo. Y reciba consuelo de Dios y las fuerzas necesarias y la actitud para sacar las enseñanzas y aprendizajes necesarios para que pasemos al siguiente nivel. La palabra de Dios nos señala de que juntamente con la prueba Dios da la salida. No siempre estaremos en prueba, no siempre estaremos en enfermedad, no siempre estaremos en oprobio. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, Dios nos ha escogido para que seamos luminares del mundo, para que traigamos esperanza. Entonces, la misma palabra no se contradice a sí misma. ¿Qué tipo de esperanza traemos si viviremos siempre en angustia y en dolor? No. Aunque en el dolor y en la angustia podemos enseñarle a los demás que se puede estar en la peor de las angustias si vamos de la mano del Señor, aún ahí Dios se glorifica en nuestra vida. El propósito de esta predicación es que usted entienda los tiempos de Dios, las sazones de la voluntad de Dios, que usted lo aplique a su vida. No ande como anda el mundo a cabezazos. Un día declaran una cosa, otro día declaran otra. Como los científicos de este tiempo, un día descubren esto y a los 2 años descubren otra cosa y todo esto no servía a nada. Comienzan entonces una nueva verdad y así reescriben libros y reescriben la historia. En una década, 5 o 6 veces se cambia la verdad que ellos enseñan. Dios no es así. Dios es absoluto. Dios tiene la verdad por siempre y siempre. Él es perfecto. En Él habita la perfección. Así que, si usted está pasando por una situación difícil, yo le animo a que se afirme los pantalones, a que doble sus rodillas, a que se afirme las polleras y diga, Señor, dame fuerzas para pasar esto. Dame la sabiduría para que usted pueda enfrentar las situaciones complejas. Para que tenga palabra para dar a aquel que sufre en tiempo de dificultad. Hemos de aprender a bregar en todo tiempo de la mano de Dios. De la mano del Señor es posible. Aún de los momentos más difíciles y críticos que nos toca vivir. Sean en enfermedad, sean en muerte, sean en duelo, sean en guerra, en pestilencia. Por todo lo que tengamos que pasar en lo personal, en lo familiar, en lo global, como nación. Siempre es mejor estar tomado, aferrado de la mano del Señor. No se suelte. Tómense de Dios. Que aunque si ha sido dictaminado de Dios, esto tiene un día de fin. Un día vendrá la celebración. Un día vendrá el cambio completamente que usted anhela. Yo bendigo su vida. Sea usted muy bendecido y bendecido en este día. Reciba el consuelo de Dios, pero reciba la fuerza de Dios para avanzar. Las estrategias que Dios da no siempre son para el momento calculables o entendibles, pero sí deben ser en fe. Usted tiene que creer que si Dios le va a dar estrategias para pasar momentos difíciles, usted va a salir victorioso, victoriosa de esta situación. No por lo que los demás vean, no por lo que los demás digan, no por lo que los otros analicen. No se deje pautear por el mundo. Ya se lo compartía yo hace unos meses atrás. El Espíritu Santo Dios me lo entregaba en mi corazón. No se deje pautear por los demás. Que sea la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, quien pautee su vida, que le dirija. Él tiene la última palabra. Le animo a ser fiel. Le animo a ser valiente. En todo tiempo.
Es como el matrimonio. La Escritura dice aquellos que se han matrimoniado, aquellos que un día piensan casarse. La palabra dice, el Señor dice que es en las buenas y en las malas. Y el Evangelio también es así. Los cristianos y cristianas, hijos de Dios, en las buenas y en las malas. Dios está con usted. No somos huérfanos. Nuestro Padre Celestial nos ha adoptado. Y Él está con nosotros en todas las situaciones para que podamos bregar de su mano, para que podamos avanzar en este mar tempestuoso, para que podamos ver desde ya. Yo creo con todo mi corazón que usted puede comenzar a ver desde ya puerto seguro. Aunque naufrague, aunque de repente todo se pone cuesta arriba, pueda haber tierra firme en la situación por la que usted está atravesando. Dios, solo Él nos puede llevar hacia la victoria verdadera, justa y que no perece. Que Dios le bendiga. Reciba la paz del Señor. Reciba la bendición del Señor. Permítame orar por usted. Si tiene alguna necesidad, podamos presentarla delante de Dios juntos en esta hora. Le invito a cerrar sus ojos. Oremos. Eterno y buen Padre Celestial, buen Dios, ante ti confiadamente, Señor, ante ti nos presentamos, orando, clamando. En esta hora dándote gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Dándote gracias, Dios, por aún las situaciones difíciles y amargas que nos tocan vivir, por las lágrimas derramadas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos consuelas. Porque, Señor amado, junto con la prueba viene la salida. Porque tú, Señor, solo tú, si solo en ti confiamos y solo tú tienes el poder para restaurarnos. Y no es una pincelada, no es una aspirina, una dipirona. Tú nos das sanidad. Tú sanas nuestra tierra. Tú bendices, Señor, nuestro hogar y nuestra prole, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Te bendigo en esta hora, Padre, por aquellos que confían en tu nombre. Por mis hermanos y mis hermanas. Padre, derrama tu bendición. Oh, levanta tu mano hoy día, Padre. Te ruego sobre cada hogar representado en esta audiencia. Y reciba tu bendición no adulterada. Tu bendición no proclamada antes de que nadie descubriera, sino que aquella que hoy día tú tenías guardada hoy por hoy para tus hijos, Señor. Esa que estaba guardada para cada uno de nosotros. Esa porción especial. Esa que nadie tocó. Esa que nadie puede adulterar. Esa que nadie puede imitar. La que viene de ti, Señor. Esa bendición para cada hogar representado. Bendícenos, Padre, con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que haya recibido su bendición. Guárdela. Es su bendición, no es de nadie más. Así lo sentía en mi corazón. Y dio una bendición para cada familia que está hoy día conectada. Una bendición que no se transmite a otros, es personal. Cuídela. Sea bendecida y bendecido en este día. Un abrazo a la distancia. Y les invito a la mayoría de ustedes que se conecten a la tarde a las 6 de la tarde vía Zoom. Amén. Tengo una reunión, un culto íntimo, hoy en la tarde, para bendecir el nombre de Dios, durante unos 30 minutos nada más. Hoy yo me despido con esta predicación a todos ustedes. Doy gracias a Dios por haber puesto palabra en mi corazón, en mis labios. Y terminamos este pequeño ciclo de predicaciones que tiene que ver con, ¿cierto?, lo que ha dicho Jehová. Jehová lo ha dicho. Y si Él lo dice, será. Estamos para hacer su voluntad. Dios les bendiga. Les amo en el Señor. Nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Cariños, bendiciones, hermanos y hermanas, amigos que están viendo, a todos.